Vamos a resolver las situaciones presentadas en la semana 22 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. El propósito es que identifiques los polígonos, sus elementos y propiedades en situaciones de contexto. Entonces, como nos hablan de polígonos, recordemos que algunas figuras como triángulo, cuadrilátero, pentágono y otros representan a polígonos. Entonces tenemos acá algunos ejemplos de polígonos. Pero, ¿qué viene a ser un polígono? Es una figura plana, dice, delimitada por segmentos rectos. O sea, no son curvos, son rectos, consecutivos, uno después de otro. Y no alineados, no están en la misma línea, ¿sí? Y no alineados, llamados lados. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá los polígonos convexos y los polígonos cóncavos. Todos son polígonos, pero hay una diferencia. Se llama convexo porque si ustedes miden internamente los ángulos, ¿no?, que tienen estos polígonos, siempre sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Por eso se llama convexos. Y los cóncavos, ¿sí?, vas a encontrar, ¿sí?, que uno de sus ángulos interiores, al menos uno, mide más de 180 grados. Ahí viene la diferencia entre convexo y cóncavo, pero los dos son tipos de polígonos. Hay polígonos también llamados equiláteros porque sus lados son iguales, o sea, miden lo mismo sus lados. En este caso, acá tenemos un triángulo de lado A, lado B, lado C, sus tres lados miden lo mismo, se llama polígono equilátero. Polígono equiángulo se define aquel polígono cuya medida de sus ángulos interiores miden lo mismo, ¿sí? Si acá, digamos, mide 90, el otro ángulo también medirá 90, 90 y 90. Entonces se dice polígono equiángulo porque sus ángulos interiores miden igual. Y el polígono regular es aquel cuando todos sus lados tienen igual medida. En el caso de los ángulos interiores también tienen igual medida. Cuando se da ese caso se dice que es polígono regular y tenemos, por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, ¿sí?, pentágono regular, hexágono regular y otros más. En cuanto a sus elementos o partes que tiene un polígono, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, el lado, ¿sí?, que forma parte del borde, ¿no?, que rodea el polígono, la figura que rodea. Son varios lados, depende del polígono. Vértice, ¿no?, que digamos une a dos de sus lados, ¿sí? Ese puntito se conoce como vértice. Un ángulo exterior, el ángulo que está afuera. El ángulo interior, el que está dentro, tienen siempre una medida. La diagonal parte de un vértice hacia el otro, ¿okay? Estos son partes de un polígono o elementos que tiene un polígono y hay que saber reconocer. Y los polígonos tienen bastantes usos, lo vemos a nuestro alrededor, de repente en la cocina, en la sala o en la calle. Podemos ver en muchos objetos que nos rodean. Por ejemplo, el triángulo es bastante utilizado, este polígono es bastante utilizado en la construcción de los puentes. Observen acá, ¿sí? También cuando hay un automóvil que tiene alguna urgencia, está malogrado, se coloca una señal de tránsito y en realidad es un triángulo, ¿sí? Las caras de una pirámide, ¿no?, de las pirámides de Egipto, las caras también son triángulos. Entonces, los polígonos los encontramos en muchos objetos o figuras que están a nuestro alrededor. Este es en el caso del triángulo. También está el hexágono, por ejemplo, es otro polígono. Por ejemplo, en las celdas donde colocan la miel las abejas, ¿sí?, la entradita, digamos, ¿sí?, donde colocan la miel, tiene la forma de hexágono. Las cometas, ¿no?, hay unas cometas que se construyen que también tienen forma de hexágono. Hay cajas también. Y, por ejemplo, en este caso una repisa de madera también tiene la forma de un hexágono, ¿no? Y acá hay otros polígonos también, en el caso de trapecio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los polígonos están presentes, repito, a nuestro alrededor en muchos objetos, muchas figuras. ¿Y cómo se miden los ángulos? ¿Sí?
necesitamos el transportador. En casa siempre hay un transportador. Observa, ¿sí?, cómo se debe colocar el transportador, y toda esta abertura sería el ángulo, que lo estamos resaltando de amarillo acá. Su medida sería 140 grados. ¿Okay? El transportador entonces nos sirve para medir los ángulos, ¿sí?, en un polígono, por ejemplo. Y para medir los lados, los segmentos, se utiliza la regla o se utiliza también la wincha. Recuerda, siempre parte de cero, ¿sí? El lado inicial, digamos, ¿sí?, la parte inicial siempre empieza de cero. ¿Okay? Entonces, recordando, en la semana 7 hemos calculado ya perímetros. Por ejemplo, una chalina decía que tenía 120 centímetros de largo, 30 de ancho. Hallamos su perímetro con la suma de todo el borde, todos los lados, que en este caso nos daba 300 centímetros. Había otra figura también como esta, que teníamos que sumar todas las medidas de los lados de los bordes, ¿sí? En este caso nos daba 27 centímetros. Repito, la semana número 7 puedes revisar, ¿no?, la clase. Y en la semana 15 nos hablaban de áreas, ¿sí? Los polígonos tienen área, ¿sí? Es la superficie, digamos, que está contenida en el polígono. Entonces, en este caso nos pedían la cantidad de gras que se tiene que colocar en la cancha y en la parte de la entrada de la cancha, ¿sí? Como son dos rectángulos, lo dividimos, calculamos la primera área, la 1, que sería 120 por 90, 90 por 120, ¿sí? Y la segunda, que sería 50 por 30 o 30 por 50, ¿sí? Recordando, un rectángulo, su área es base por altura, ¿no? Y el área total sería la suma de estas dos áreas, subárea, digamos, ¿no?, de estas dos partes, que sería 12.300 metros cuadrados. Sí, entonces depende de la figura para hallar su perímetro, y también depende de la figura para hallar su área, ¿sí? Si es un cuadrado, si es un rectángulo, si es un triángulo, cada uno tiene fórmulas diferentes que ya seguramente lo has estudiado en la primaria, en el primer año. Si no, podrías consultar los libros de matemática. La actividad para esta semana consiste entonces en identificar y hacer algunos cálculos. Identificar las partes o elementos que tiene el polígono. Por ejemplo, nos hablan del tapete o la alfombra desinfectante que se está utilizando en los mercados, ¿no?, también en las casas, para desinfectar las zapatillas, los zapatos, ¿no? Esa es la intención. Entonces, este tapete, tienes que colocar qué nombre tendría, ¿no?, qué figura representa, qué polígono representa, cuántos ángulos interiores, ¿sí?, tendría, cuántos lados tiene, cuál sería su perímetro, y también calcular su área, ¿sí? Esta sería la primera actividad. La segunda es en la puerta de ingreso ¿no?, que tienen en casa, ¿no? Les sugiero usar la wincha. También qué nombre tendría, ¿no?, qué nombre representa esta figura de la puerta, qué polígono es, cuántos ángulos internos tiene, la cantidad de lados, calcular el perímetro y también calcular el área. Otra actividad es una cerámica que haya ¿no?, en el piso del cuarto, del baño, de la sala o de la cocina, una cerámica de ellas, es un polígono. Entonces, acá coloca el nombre, cuántos ángulos internos tiene, cuántos lados, el número de lados, calcula su perímetro y su área. Y por último, ¿no?, una cajita de incienso, solo la tapita, ¿sí?, coloca qué nombre de polígono es, ¿sí?, cuántos ángulos tiene internos, número de lados, calcula su perímetro y calcula su área. Entonces te sugiero los videos anteriores que se ha trabajado, de la semana 7, la semana 14, la semana 15, ¿sí?, para que revises, para que repases, y la intención es que tú identifiques algunos elementos de los polígonos, así como también calcules áreas y perímetros.